tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es lunes 24 de septiembre, nuevo revés al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy la mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado la enmienda que el PSOE había presentado para tratar de aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Ese atajo legal hoy lo ha tumbado el Congreso, como decimos, donde el Partido Popular, apoyado de Ciudadanos, pues tiene mayoría absoluta. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha explicado así la decisión que ha adoptado esta misma mañana. La mesa ha decidido admitir los recursos presentados por el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, por lo que la enmienda presentada a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género ha sido inadmitida, que ni existía la referida conexión con el objeto de la iniciativa legislativa que se está tramitando en la Comisión de Justicia, ni era congruente con su objeto, ni con su espíritu, ni con sus fines esenciales, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, está con nosotros en la mesa de la redacción abierta el presentador de este espacio, Rafa Núñez Huesca. Rafa, ¿qué tal? El presentador hoy no, hoy... Bueno, he dicho el presentador habitual. Hoy colaborador. He dicho habitual. ¿Qué tal, Javi? Veo que no oyes, ¿no? Cuando te di paso. Buenas tardes. Buenas tardes ante todo. ¿Me puedes soltar la mano? Ah, vale. A ver si vas a estar más tiempo que Donald Trump dándome la mano. En fin, las cosas de nuestro querido compañero Rafa Núñez Huesca Alcoyano, de sobra conocido por todos. Ya me conocen ustedes de tantos días juntos aquí en la redacción abierta. Bueno, Alcoyano ya mucha honra, ¿eh, Javi? Además de eso, decíamos, abríamos el espacio de la redacción abierta recordando que hoy, bueno, otra noticia más que supone un revés para el gobierno de Pedro Sánchez. Además de esto, el gobierno vuelve a estar en entredicho porque la ministra Dolores Justicia, la ministra de Justicia, se reunió con el excomisario Villarejo. Ella lo había negado, que no guardaba ningún tipo de relación con el excomisario Villarejo, pero hoy han salido a la luz nuevas revelaciones que apuntan, Rafa, a que estuvo en una comida con el excomisario Villarejo y no sabemos hasta qué punto el Partido Socialista tenía pensado esta tarde comparecer, dar un tipo de explicación al respecto. No lo ha hecho todavía, no sabemos hasta qué punto esto puede suponer un escándalo, no sé si llegando también al caso de la dimisión, ¿no? Como pasó con Maxim Huerta o con la ministra Montón. Hombre, hay que recordar que en caso de caer la ministra Delgado, la ministra de Justicia, sería ya la tercera pieza que se cobra la oposición en un tiempo muy cortito, en apenas 110 días, que son los que lleva el gobierno. Sería un récord, desde luego, y apunta a que puede acabar con sus huesos fuera del gobierno, tal y como les ha ocurrido al antiguo ministro de Educación o a la antigua ministra de Sanidad. Lo cierto y verdad es que, como mínimo, la ministra de Justicia ya ha mentido, porque dijo no conocer al comisario Villarejo y ha reconocido recientemente que no solo lo conoce, sino que han estado en más de una ocasión, concretamente 3 ocasiones juntos, y además lo ha reconocido no por nada, sino porque se ha sabido que ha habido una serie de conversaciones grabadas que hoy Moncloa.es, que es una web, un sitio, un periódico digital, ha revelado. Bueno, vamos a recordar cuando Dolores Delgado, hace unos días, el 17 de septiembre, negaba cualquier vinculación con el excomisario Villarejo. Pero sí puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información, que desconozco si es cierta o no, si está ahí o no está. Simplemente puedo decirles que no he tenido ninguna participación en ese expediente extradicional, ni directa ni indirectamente, ni sustituyendo a un compañero o a 8 compañeros. Bueno, yo no soy futurólogo, no soy adivino, no sé lo que va a ocurrir, pero no es la primera vez que un ministro del gobierno de Sánchez dice, donde dije digo, luego se retractan de sus palabras y acaban presentando la dimisión. En el caso de Montón, Rafa, recordaremos que unas horas antes de que la exministra presentase su renuncia, el propio Pedro Sánchez la ratificó en el puesto, tan solo 2 horas antes prácticamente. Lo has dicho tú, apenas más de 100 días en el gobierno, Pedro Sánchez tiene la dimisión de Maxim Huerta, la de Montón, tiene el propio escándalo de su tesis, de su libro, con esos plagios que ya no puede negar absolutamente nadie, y ahora el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se reunió
con el excomisario Villarejo cuando ella lo había negado, mantener cualquier tipo de relación. Esto, si la oposición lo utiliza bien, podría ser que en unos meses veamos la convocatoria precipitada de elecciones. Sánchez está haciendo todo lo posible y el atajo legal que trató de hacer con esa enmienda en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos, y prueba de ello, intenta llegar de una manera desesperada todo lo que sea alargar ese gobierno, llegar al año 2020. De momento pues lo está haciendo con muchísimas dificultades. Entonces, Rafa, yo no sé si tú crees que el gobierno va a estar obligado, sus propios socios, Pablo Iglesias se desdecía el otro día también, ya no muestran ese apoyo incondicional hacia el presidente del gobierno. ¿Cabría la posibilidad de que adelantase elección, no sé si incluso antes de esta Navidad? Yo no lo creo. Lo cierto es que se van sucediendo los acontecimientos que parecen hacernos pensar que las elecciones se podrían adelantar, pero yo creo que el gobierno resistirá porque sabe que no va a tener otra oportunidad parecida a esta, que es muy probable que en las siguientes elecciones, debido al desplome de Podemos, no tenga la oportunidad de gobernar. Además, a todos los elementos que tú has enunciado, habría que añadir uno más, y es que los presupuestos generales del Estado parece que no se van a aprobar, y eso era el principal clavo al que se agarraba el gobierno para poder continuar en la presidencia. De manera que es cierto que hay muchos argumentos que podrían llevarnos a un adelanto electoral. Aún así, yo creo que el gobierno se va a defender como un gato panza arriba y se va a resistir a cualquier adelanto electoral, por lo dicho, porque sabe que en el momento que convoque elecciones se le acaba el chiringuito. Sin duda, pero bueno, de momento hemos visto como la mesa del Congreso, Rafa, ha tumbado esa enmienda con la que Pedro Sánchez pretendía pasear el Senado. Exactamente, ese atajo legal para tratar de neutralizar el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, donde el PP podría tumbarle prácticamente todo lo que trate de sacar adelante. Véase el techo de déficit, véase los propios presupuestos generales del Estado, ya no los va a poder aprobar, al menos de momento. Va a tener muy complicado Pedro Sánchez, de todas formas, teniendo en cuenta los apoyos que tiene el Congreso, separatistas catalanes, separatistas vascos, y el caso de Podemos. Podemos es una formación, no olvidemos, en la que bueno, tiene distintas corrientes y ya hemos visto en multitud de casos que llegan incluso al enfrentamiento, que no es un partido homogéneo en ese sentido. No, en absoluto, pero esto ya lo sabía el Partido Socialista, que iba a ser una legislatura convulsa, iba a ser una legislatura difícil de gestionar. En realidad, Pedro Sánchez, sabiéndolo, y también Iván Redondo, que es su principal asesor, prepararon lo que están desarrollando, que es una legislatura de fuegos de artificio, de imagen, de mercadotecnia política, de fotos con, por ejemplo, hoy el primer ministro canadiense, con fotos con los inmigrantes, con el Aquarius, con la sanidad universal de la cesada ministra Montón. Es decir, imágenes para la galería que refuercen la imagen de Sánchez de cara a un escenario electoral, pero saben que gobernar poco, porque los apoyos son muy justos, y en el momento que se le caiga solo uno de esos apoyos, el gobierno se vendría abajo y se vería obligado a gestionar y a gobernar mediante decretos ley, que es lo que está haciendo. Bueno, uno de los partidos que lógicamente se vería beneficiado a priori por la convocatoria, esa presumible convocatoria electoral, esa presumible convocatoria de elecciones generales, sería el Partido Popular. Hoy su secretario general, Teodoro García, ya se lo pedía de manera abierta a Pedro Sánchez. Es convocar elecciones para que los españoles opinen si la moción de censura del señor Sánchez es una forma legítima de llegar al poder con aquellos que quieren romper España, para que los españoles opinen si el gobierno del señor Sánchez representa o no el sentir mayoritario de los españoles, y para todo ello, para resolver estas dudas, lo mejor es preguntárselo directamente a los españoles. No, la corbata que ha elegido el señor Teodoro García parecía que iba de luto, era negra, Rafa. No sé creo que azul marino oscura. Azul marino, bueno, en la tele parecía negra, ¿no? Con una americana marrón. Es un tipo elegante, Teodoro. Y también Pablo, ¿eh? Yo creo que los del PP son, en fin, los de derecha somos más elegantes que la gente. ¿Tú consideras al Partido Popular un partido de derecha, Rafael? Teóricamente lo es. Teóricamente, de centro, de yo no derecha. te pregunto teóricamente. Digo, si usted, Rafael Núñez Huesca, considera al actual Partido Popular un partido de derechas. Lo considero un partido de centro con algunos ribetes conservadores, podríamos definirlo así. De derechas no, de derechas es Vox. Bueno, estamos hablando de otro revés para Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Los últimos días, las últimas semanas han sido catástrofes auténticas para el nuevo inquilino de la Moncloa. La verdad que le sigo llamando nuevo, Rafa, porque yo no me acostumbro a que Pedro Sánchez sea
presidente del gobierno, pero esa es la verdad. Con 84 diputados es el presidente de todos los españoles. Bueno, el señor Pedro Sánchez está de viaje en Canadá. Me gustaría, Rafa, que viésemos las declaraciones del señor Sánchez. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque desde hace ya unas semanas todo el gobierno, no solo él, están lanzando mensajes de acercamiento al separatismo catalán, incluso jugando con la posibilidad de que los golpistas presos salgan de prisión, la posibilidad del indulto. Vamos a ver Sánchez que habla ya de olvidar la vía judicial, como si eso dependiese del gobierno en un país en el que hay separación de poderes, y comenzar por la vía del diálogo, es decir, por la vía de la accesión al separatismo. La lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. Cada país debe encontrar su camino para resolver esos conflictos políticos. Y creo que si algo tenemos que aprender o podemos extraer de la experiencia de Canadá respecto a Quebec es esa, precisamente, que desde la política se puede encontrar y desde el respeto a la legalidad se puede encontrar, sin duda alguna, una solución. Yo creo que lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. Desde la ley, diálogo, y empecemos a hablar de política. Y creo que se está produciendo algo que creo que es importante para el conjunto de la sociedad catalana. La Generalitat de Cataluña ha iniciado el diálogo en el seno de las comisiones bilaterales que llevaban desde hace 7 años sin reunirse entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. No, yo la verdad que cuando escucho a Pedro Sánchez decir ahora hay que hablar de política me echo a temblar. Yo no sé qué te suscitan a ti estas declaraciones, Rafa, si crees que eso de olvidar la vía judicial y comenzar a hacer política, a mí me recuerda mucho a Zapatero. Es la típica frase de Zapatero, quien por cierto hace unos meses ya lo dijo, que con el separatismo catalán había que empezar a hablar, que esto ya lo iban a arreglar ellos en una mesa, cediendo por supuesto, aún no han explicado cómo, pero no hay que ser un lince, Rafa, para interpretar estas palabras en ese sentido, ¿no? Dan miedo las dos cosas. Da miedo que diga que hay que dialogar con los separatistas que te acaban de dar un golpe de Estado y casi situarse en una posición de sumisión con respecto a los separatistas, agradeciéndoles que quieran dialogar con el gobierno de España, que es el gobierno que tiene la legitimidad. Y dos, y casi más terrorífico que lo anterior, es que literalmente el presidente del gobierno ha dicho que había que dejar a un lado la vía judicial. La vía judicial. ¿Quién es él? ¿Quién es él para decir a los jueces que no investiguen exactamente? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? En un país con separación de poderes. Abandonar la vía judicial, pues seguramente tenga que ver con el manejo que tiene el gobierno por parte del gobierno, la fiscalía, y hablar ya de indultos, como se está hablando, hablar de acercamiento de los presos catalanes a las cárceles catalanas, que esto ya se ha producido. Es decir, nuevamente un escenario de cesiones que en realidad las cesiones no son más que los elementos que nos han ido trayendo hasta aquí. Rafa, perdóname, ¿la figura jurídica del indulto no te parece como muy anticuada? ¿Como que no debería existir en el ordenamiento jurídico? Sí, y que el gobierno no tendría potestad de la misma, ¿no? Es decir, ¿quién es el gobierno para decidir una persona con una condena vigente que está en prisión? Ni siquiera han sido ya juzgados y aún no han sido juzgados, exactamente. Están en prisión preventiva. Todos los líderes del golpe catalán están en prisión preventiva. Aún no tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo. Habrá que esperar, pero si están en prisión preventiva, ellos ya efectivamente están hablando de indulto. La ministra Carmen Calvo ayer en el diario catalán La Vanguardia decía que si esta situación se alargaba mucho, si el juicio no se celebraba más o menos prontito, pues que habría que ir sacándolos de las cárceles. Sacándolos, ojo, con el precedente que ya existe, y es que en el momento que los saques se van a marchar al extranjero, como ha ocurrido con Ana Gabriel, como ha ocurrido con Puigdemont, como ha ocurrido con Toni Comín, como ha ocurrido con Marta Rovira. Es decir, es que se escapan. Si están en prisión provisional es precisamente para evitar la fuga, porque ya hay muchos precedentes de fuga. Estamos en esa cámara, Rafael, estamos en esa. Pues el caso es que me parece todo un despropósito lo que está haciendo el gobierno y espero que lo paguen. Vamos a escuchar, por cierto, las declaraciones ayer en Cataluña Radio de la delegada del gobierno en Cataluña, la señora Cunillera, Teresa Cunillera. Teresa Cunillera seria partidària de concedir indults? Però és que per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència. Però això ho veurem d'aquí uns mesos. Bé, si es demana l'indult, jo soc partidària, clar. Però l'han de demanar, eh? Bueno, ahí está la clave, lo acabas de comentar antes, Rafa. Para que haya indulto tiene que haber una sentencia firme que de momento no la hay porque no se ha celebrado el juicio.
De todas formas, lo grave y lo preocupante es la posición del gobierno, que no disimulan lo más mínimo, sino todo lo contrario, que ya están diciendo claramente que indulto a los líderes del golpismo catalán, Rafa. Es que yo, bajo mi punto de vista, lo que está ocurriendo ahora mismo con el indulto y los presos separatistas es una estrategia perfectamente planificada. Cuando el poder quiere tomar una medida que es, a ojos de la opinión pública, controvertida o es incómoda, lo hacen por fases, una suerte de gradualismo. Primero aparece Borrell, que era el que no tenía mácula contra el separatismo, se supone que él vaya a dar contra el separatismo, el que empezó a hablar de un presunto indulto. Luego fue Batet, luego ha sido Cunillera, luego ha sido Carmen Calvo, y ayer el presidente del gobierno avaló a todos ellos diciendo que tenía cierta empatía con las peticiones de Cunillera. Esto no significa otra cosa que los van a sacar de la cárcel. Bueno, ha respondido hoy la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Todo el mundo sabe que cuando gobierne Ciudadanos no va a haber indultos para políticos que han cometido casos de corrupción o cualquier otro delito, ni va a haber indultos para aquellos que han dado un golpe contra la democracia, que han roto la convivencia y que han intentado expulsar de la vida política y mediática e institucional a más de media Cataluña. Bueno, lógicamente esto no es más que una promesa, pero de Ciudadanos en Cataluña hay que fiarse, ¿no, Rafa? Le acredita y le avala una experiencia, yo creo que por decirlo así, Ciudadanos... de un timbre de honor en esa lucha contra el separatismo. Ciudadanos es un partido que puede gustar más o puede gustar menos, puede ser un intento de parecerse al PP, o alguno le verá ramalazos progres y por tanto no le gustará, pero lo que no hay duda es que con respecto a la idea de España y al combate cultural y político contra el separatismo, Ciudadanos puede sentar cátedra, porque ha sido el único partido, vamos a excluir al PSOE y al PP, que ha estado de verdad dando la cara en Cataluña contra el separatismo. De manera que cuando hablan de esto, al menos cuando hablan de esto, Arrimadas debe ser escuchada, y Rivera también. Bueno, me gustaría que viésemos ahora unas imágenes, sucedían en Manresa este fin de semana. Llevamos hablando muchísimo tiempo de que la sociedad civil catalana se está rebelando afortunadamente cada vez más contra el separatismo, contra el rodillo nacionalista, contra esas calles llenas de lazos amarillos, con esas banderas esteladas que no deberían ondear en ningún ayuntamiento. A ver si podemos ver, Raquel, esas imágenes en Manresa. Bueno, este es el ayuntamiento de Blanes, en la provincia de Gerona. Ahí estamos viendo como unos ciudadanos anónimos están arrancando una pancarta, una de esas pancartas, Rafa, en las que se dice que es un municipio perteneciente catalana. Sí. Esto ha sucedido este fin de semana, Rafa. ¿Qué te parece? ¿Pero esto es el ayuntamiento o una tienda de No, este es el ayuntamiento de Blanes. Hoy pone Springfield. Ya, bueno, pero en la parte de abajo. Esto es el ayuntamiento. El ayuntamiento de Blanes. Hay muchos ayuntamientos, tú lo sabes, en Cataluña, que muestran este tipo de pancartas en las que se dice que pertenecen a la República Catalana. Es que a mí pues Ciudadanos hartos pues deciden quitarlas. Lo que me llama la atención y lo que me indigna de esta imagen no es que se haya retirado, sino que se haya puesto previamente. Exactamente. Eso es lo llamativo. Lo que hace esta gente, estos ciudadanos de Blanes, estos catalanes libres de nacionalismo, es limpiar de simbología política el ayuntamiento que debería ser de todos. En Manresa sucede algo parecido, con una estelada, una bandera. Estaba en un mástil, la verdad que muy alto. Este es un operario del ayuntamiento de Manresa, estaba pintando el mástil para que no se subiesen esos ciudadanos que se dedican a retirar estelada. La verdad que esto a mí me hace muchísima gracia. ¿Y qué han hecho los ciudadanos una vez que el gobierno, en fin, el ayuntamiento de esta localidad catalana, Manresa, pues untaba de pintura todo el mástil para que no subiese nadie? Estos ciudadanos aprovechaban la noche, Rafa, de esta manera para retirar, a ver si lo vemos mejor, para retirar la bandera estelada. Con ese palo tan largo que estamos viendo, Rafa, lograban de noche, de madrugada, retirar la bandera estela. Bueno, esto nos da una medida, Rafa, de que cada vez más, afortunadamente, hay gente que está plantando cara a esos violentos CDR y sobre todo cara a la Cataluña institucional, a la Cataluña oficial, que está, desgraciadamente, pues tiñendo todas las calles de lazos amarillos y de esteladas. Efectivamente, lo triste de esto es que la resistencia contra el separatismo viene de catalanes de la calle, catalanes de infantería, que tienen que robarle tiempo a su trabajo y a sus amigos y a sus familiares para resistir contra el separatismo, cuando el separatismo institucional, el nacionalismo político, tiene todos los recursos, todo el tiempo y todas las herramientas para implantar su
en fin, su ideología. Antes de que se vaya Rafa Niño Huesca, me gustaría que viésemos lo que ha dicho este fin de semana el presidente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el papel que el expresidente español está desempeñando en Venezuela hace ya unos años. Pues ustedes ya lo saben, está blanqueando al chavismo, en este caso al presidente Nicolás Maduro. El señor Zapatero ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en el año 2016, 2017, 2018. Yo he estado luchando en contra de la dictadura venezolana todo este tiempo. Por otra parte, me extraña que el señor Zapatero no haga referencia a mis aclaraciones anteriores. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad, que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente, el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender. Y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. Bueno, además de llamar imbécil a José Luis Rodríguez Zapatero, dice verdades. El papel de Zapatero, Rafa, en Venezuela desde hace años es el de blanquear la dictadura chavista. Es el de, en teoría, mediar, pero la oposición venezolana desde hace tiempo ha señalado a Zapatero como un obstáculo más que una ayuda para tratar de que Venezuela sea un Estado democrático al uso. Es el tonto útil, valga la expresión, del chavismo. Sí, yo no sé si es tonto o es imbécil, como decía este señor. Lo que sí que es cierto es que se está atreviendo a hacer algo que ni siquiera Podemos se atrevía a hacer. A Podemos luego, en cuanto se les descubrió, se les cayó la careta, todo el mundo empezó a señalarles como adalides del chavismo en España, como asesores de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Y a ellos les daba mucha vergüenza y procuraban ocultarlo, procuraban borrar toda huella de relación con el chavismo. Zapatero ha ido más allá y está reivindicando públicamente la figura de esta gente. Está legitimando el régimen de... Está dándoles cobertura democrática, moral y política desde una nación, de una potencia europea como es España. A mí me parece, alguien dice por ahí, yo por supuesto no lo puedo confirmar, que cuánto dinero estará recibiendo Zapatero por ese tipo de operaciones de blanqueamiento. Bueno, yo no sé si esto responde a una cuestión monetaria, Rafa. Estoy convencido que Zapatero, él cree que tiene algo de iluminado, ¿no? Que él cree que puede ser la persona que resuelva la crisis venezolana con todo lo que está ocurriendo allí como enlace entre Venezuela y la Unión Europea. En cualquier caso, Rafa, muchísimas gracias por este rato. Te vemos esta noche en el Gato al Agua. En el Gato al Agua, sí. A las 10 menos cuarto. 10 menos cuarto, efectivamente. Pues no se lo pierdan. Esta noche a las 10 menos cuarto, Rafa Niño Huesca va a dirigir el Gato al Agua. Ahora nosotros vamos a tener una conexión, una llamada con Ana Roldán del Club de Amigos de Intereconomía. Nos va a dar las últimas novedades sobre el Club de Amigos de Intereconomía. No sé si ya nos está escuchando Ana Roldán. Ana, buenas tardes. Alto y claro, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué novedades nos puedes contar? Pues mira, fundamentalmente lo primero que tengo que dar es daros las gracias por dejarnos siempre un huequito en la televisión para el club. Y todos los que nos estén viendo, que cojan papel y lápiz, porque esta semana tenemos a partir de mañana pues 3 cositas interesantes. Mira, uno de nuestros historiadores de referencia y habitual colaborador de la casa, José Javier Esparza, estará mañana, martes 25, a las 6 de la tarde, hablándonos de cómo detener la destrucción de España. Después, a continuación, el miércoles, perdóname. O sea, José Javier Esparza estará mañana martes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, intentando ver si hay posibilidad de detener la destrucción de España y la situación en la que nos encontramos, que no es fácil y cada día se va complicando todo, pero bueno, José Javier y Fernando Paz, que son nuestros historiadores de cabecera, nos intentan al menos dar un poquito de luz. ¿Que son los mejores? Que son los mejores, absolutamente. Y contamos con ellos, con Fernando Paz, el próximo 4 de octubre. He metido ahí un pequeño adelanto, pero Fernando también nos acompañará. Después, Javier, el miércoles 26, pasado mañana, tenemos otra degustación de productos gourmet que le encanta a nuestros seguidores y amigos, porque sabes que el club está abierto tanto para socios como para no socios, es decir, pueden venir todos los que quieran. Y en esta ocasión probaremos, gracias a la bodega de la encomienda de Cervera, probaremos una variedad de quesos de oveja negra manchega, aceites de oliva virgen 100% arbequina y todo acompañado con vinos blancos, Syrah y Tempranillo. Y finalizamos de una manera muy dulce, gracias al gerente José Manuel Cuenca,
con la Casita de los Bombones. Él nos contará la historia porque es una empresa muy familiar y tiene una historia muy bonita y, bueno, pues es muy curioso y probaremos sus bombones. ¿Qué más tenemos? Acabamos la semana con Pablo Linares, el jueves 27, a las 6 de la tarde también. Pablo Linares es el presidente de la Asociación de la Defensa para el Valle de los Caídos y nos hablará pues, de las grandes verdades y mentiras del Valle. Tenemos prácticamente llena la sala, todavía hay hueco, pero está teniendo mucha acogida y mucho éxito esta conferencia. Es un tema sin duda de actualidad. Nadie lo diría, 40 años después de la muerte de Franco, que el Valle de los Caídos y la figura de Franco siga siendo objeto de lucha política, ¿no? Casi a diario. Pero, en cualquier caso, interesantísima conferencia, la de Pablo Linares, las grandes verdades y mentiras del Valle de los Caídos. Pues no se lo pierdan este jueves a las 6 de la tarde para el Club de Amigos de Intereconomía. Eso es. Ana Roldán, enlazamos, Javier, que no lo quiero dejar, porque con Pablo Linares tiene mucho contacto, que el sábado 6 de octubre vamos al Valle de los Caídos. Vale. El autobús está prácticamente lleno, pero vamos también al Valle el día 6. Pues excursión entonces el día 6 de octubre. Eso es. Al Valle de los Caídos. ¿Algo más Sí, Ana, no, te preguntaba si hay algún evento más que deban conocer los espectadores. Cosas tenemos muchas. Tenemos una conferencia con Pablo García sobre análisis financiero, Fernando Paz, y muy importante, seguimos con nuestros cursos de tablet, de francés, con Alex Coello, que es magnífico, Rak Salam, y nos vamos a un viaje magnífico que ya lo adelanto, pero para diciembre, que es una maravilla. Nos vamos a visitar Covadonga. Hombre, buen sitio. De Europa. Nos vamos a Oviedo y a visitar el Románico Palentino. Y para todo esto y muchas más cosas, siempre que quieran información, estamos conectados. ¿Doy el teléfono? Sí, por favor. 916162464. Lo están viendo nuestros espectadores. Pues o nuestro correo electrónico club@intereconomia.eu o la página web, que es www.clubdeamigosdeintereconomia.com, y ahí verán la agenda, cómo hacerse socio, que también lo aceptamos y nos agrada mucho, que cada día se da de alta gente en el Club de Amigos y eso es muy de agradecer, estando las cosas como están, pero el Club de Amigos tiene cada vez más socios y cada vez más seguidores que nos Pues eso es buena señal, lo demuestran así. Sin muy ninguna buena duda. Señal. Ana Roldán, muchísimas gracias por aportarnos las novedades en torno al Club de Amigos de Intereconomía. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Gonzalo Altozano a propósito del 98 aniversario de la Legión Española. Vamos a profundizar un poco sobre la figura de Millán Astray, no se lo pierdan. La taquilla de Intereconomía está abierta y ya pueden comprar sus entradas. Fantásticos eventos que no pueden perderse. Conocen a Kake Minuesa, ¿verdad? El que plantó cara a los terroristas, al que agredió Monedero. Pues hará un monólogo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Nos contará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes y también les promete muchas risas. No queda nada, así que compren sus entradas cuanto antes. ¿Que les gusta mucho José Manuel Soto y su última canción? Pues corriendo a Barcelona, porque en el Teatro Victoria estará en concierto este artista de excepción el 16 de octubre. El artista sevillano visita la ciudad condal para compartir sus nuevas canciones y las de siempre en un concierto en el que no podrán permanecer sentados. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Y si les digo que pueden escuchar la Macarena en directo, los del Río también estarán en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Bailarán y disfrutarán con canciones conocidas por todos. Compren ya sus entradas y no se queden sin disfrutar de los eventos que les ofrece la taquilla de Intereconomía. Lo comentaba antes de la publicidad, se cumplen 98 años de la fundación de la Legión Española. La fundó, como todos ustedes saben, General Millán Astray, ese personaje carismático que ha entrado en la historia de nuestro país. Está con nosotros Gonzalo Altozano, director de Milenio Web. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Porque Gonzalo ha escrito un reciente artículo que les recomiendo a todos ustedes en Milenio Web acerca de la figura de Millán Astray. Has dicho que soy director, pero no soy director. Yo ya no soy... Fundador. Bueno, colaborador activo, no, procuro no dirigir ya nada.
y me quito de Gonzalo ha muchos escrito disgustos. un artículo, como decía, a Yo he escrito un propósito... artículo y nos hemos vuelto a poner la misma camisa que nos pusimos la última vez que estuve. Bueno, pues la próxima vez tendré que avisarte de que no te pongas camisa Hay celeste. que decir que entre aquel día y hoy nos hemos cambiado la camisa. Yo pensaba que Gonzalo iba a venir hoy con la camisa legionaria y por eso no le he tenido que advertir nada. Tú no eres legionario, ¿no, Gonzalo? No soy legionario. Yo hice la mili en la Marina y muy orgulloso de haberla hecho en la Marina. Tengo un hermano que sí que estuvo en la Legión, pero yo no soy legionario. Bueno, la Legión, ese cuerpo fundado por General Millán Astray con la ayuda de Francisco Franco, tomaron como modelo algo que se sabe, por supuesto, la Legión extranjera fundada por Francia. Una cosa, Gonzalo, antes de entrar con eso, que me había sorprendido, es la admiración de Millán Astray por los samuráis. Cuando estaba destinado en Filipinas con 16, 17 años, 16 años. Se lee el Bushido, el código samurái, y él se inspira también en ese código para fundar la Legión Española. Efectivamente, de hecho estuve pensando en titular la historia que he escrito sobre Millán Astray, los 4 o 5 folios que he escrito, Millán Astray, el último samurái, pero a mí siempre me ha puesto muy nervioso los periodistas estos que titulan según los títulos de las películas. Me parece una gran falta de imaginación. Lo que pasa es que en este caso sí que hubiese venido muy a cuento haberlo titulado así, porque incluso el propio Millán Astray, en el prólogo a una edición española que se hace del Bushido, él escribe que los legionarios son samuráis, y no era una frase por decir, sino que de verdad lo pensaba, porque como tú bien dices, cuando él tiene 16 años le destinan a Filipinas, a pocos años ya de que España pierda Filipinas, y ahí él conoce el Bushido, que es el código samurái, se lo lee, lo hace carne y sangre, y efectivamente el Bushido está en el origen de la fundación de la Legión. Luego tiene otras muchas influencias, como la Legión extranjera que tú has dicho, y también los tercios españoles. Bueno, quizás es un capítulo que muchos puedan desconocer, el hecho de que Millán Astray con 16 años estuvo en Filipinas, estuvo combatiendo. Creo que no le hizo falta que le convenciese mucho para marcharse a Filipinas. Él se fue voluntario con 16 años, claro, entró en la academia con 14 años, en esa época, que era a finales del 19, pues todo se hacía mucho antes de lo que lo hacemos ahora, en parte porque la esperanza de vida no era la que es hoy, y todo se adelantaba. Entonces él entra en la academia con 14 años, pero aún así sale de alférez con 16, solamente 2 años después. ¿Qué pasa? Pues que se acortan los estudios por la necesidad urgente de oficiales que había entonces en Filipinas, y esa es la razón por la que él hace 2 años de academia y enseguida pide voluntario ir a Filipinas, y le destinan allá donde más peligro había, que era en la provincia de Luzón. Se dice que había 200.000 insurrectos contra España, se calcula que había 200.000 insurrectos, y Millán Astray se va a una región en la que se contabilizan unos 80.000. Ese fue uno de los signos de su vida, estar siempre en la primera línea de fuego, en la primera línea del peligro. Allí en Luzón, Gonzalo, en Filipinas, Millán Astray salva la vida milagrosamente. Como has dicho, era el punto de este país, de esta colonia española, donde había más insurrectos, hasta 200.000. Él vive un episodio en una batalla en el que prácticamente todos sus compañeros pierden la vida y él logra salvarla. No, y la logra salvar no porque él buscase el sitio más seguro en la retaguardia, sino todo lo contrario. A pesar de haber estado en la primera línea de la primera línea, y salva milagrosamente la vida en Filipinas. Casi todos los hombres pues que la acompañaban en ese momento no vivieron para contarlo, pero él sí, milagrosamente, insisto. Y de nuevo, antes te decía que uno de los signos de la vida de Millán Astray era siempre estar en la primera línea de fuego, y en esta ocasión él salva la vida, pero a lo largo de su vida pues le condecorarían con, como que decía aquella novela norteamericana, la roja insignia del valor, que hace referencia no a una insignia física, sino a las heridas de guerra, ¿no? Pues hasta 5 veces le hieren a Millán Astray, dándole esa fisionomía tan característica con la que le conocemos todos. Gonzalo, ¿dónde pierde el ojo Millán Astray? Lo pierde en la guerra del Rif, el ojo y el brazo. El ojo y el brazo. En 2 ocasiones distintas, no en la misma refriega. Y es en la guerra del Rif, y aún así él sigue en activo. Hay que distinguir entre los mutilados y los inválidos. Él era mutilado, el inválido, como su propio nombre indica, pues no podía... Caray, qué imágenes tan curiosas estas que estamos viendo. La verdad es que nunca había visto un vídeo de... Las he buscado yo, Gonzalo, las he buscado yo. Has hecho un buen trabajo, Javi. Bueno, pues era un personaje muy popular en la época. Como podemos ver aquí en las imágenes, era muy
Es Miguel Primo de Rivera, creo que el que está a su derecha, Gonzalo. Lo he pensado, pero yo creo que no es. ¿No? Sí, me ha parecido al principio que podía ser Miguel Primo de Rivera, pero yo creo que no es. Luego lo he visto mejor y no es. Bueno, en la fundación de la Legión, bueno, ya hemos dicho que se inspira en el Código Bushido, en los samuráis. La Legión extranjera, por la supuesto. Legión extranjera francesa, pero hay otra persona clave en esta fundación de la Legión, que es el propio Francisco Franco, y el tiempo y la experiencia que ambos comparten en Marruecos luchando contra los rebeldes de Abdelkrim. Sí, ellos se conocen siendo los dos comandantes y siendo Millán Astray, creo que 12 o 13 años mayor, se conocen en un curso de capacitación aquí en Madrid, en la Escuela de Tiro de Valdemoro, y es pues durante ese curso... Eso no es un curso de coaching de los de ahora, ¿no, Gonzalo? No es un curso de coaching, no. Pero vamos, si quieres establecer un símil, Millán Astray hoy sería considerado un buen coaching. Hombre, sin porque duda. Era capaz de sacar lo mejor de gente por la que nadie había dado un duro, que eran pues muchos de los legionarios de la primera hora, algunos de ellos, muchos de ellos, a los que fue a reclutar a las cárceles. Volvemos a Franco, en ese curso de escuela de tiro en Valdemoro, pues conocen. Te digo que eran los dos, tenían los dos el mismo empleo, que eran comandantes, pero Millán Astray era 12, 13 años mayor que Franco. No es que Millán Astray fuese con retraso en su carrera militar, sino que Franco iba muy aventajado. Le llamaban el comandantín, pues por su aspecto así aniñado, y porque era comandante pues mucho antes de lo que le correspondía por méritos de guerra. Luego Franco pues le podían haber llamado el generalín, ¿no? Pues sus compañeros afectuosamente, pues porque pocos años después fue el general más joven de Europa, y de nuevo por méritos de guerra. Se conocen en Valdemoro. Millán Astray le cuenta la idea que llevaba muchos años dándole vueltas a la cabeza. Decimos antes que se inspira en el Bushido, se inspira en la Legión extranjera, en los tercios, pero también tiene muy en cuenta el sentir popular de la época. La guerra de Marruecos fue una guerra tremendamente impopular, porque mandaban a la guerra a los hijos de las familias pobres. Y digo las familias pobres porque los que tenían dinero posibles tenían la posibilidad de librar al hijo de la guerra, no así los pobres. Entonces era una guerra que realmente la gente no la entendía muy bien qué pintábamos en Marruecos. Acabábamos de perder nuestras últimas posesiones de ultramar, y lo de Marruecos yo creo que legítimamente lo entendió la población española como el intento desesperado por subirnos a la carrera colonial en la que todas las potencias europeas se hallaban inmersas, y por no quedarnos fuera del concierto de las naciones. Ya te digo, fue una guerra no muy popular. Entonces, pues la idea que tuvo Millán Astray de crear una unidad de voluntarios y extranjeros fue muy bien acogida por el pueblo. Él le presenta el proyecto al Ministerio de la Guerra, sí, que le da permiso para... Pero se llamaba el Ministerio de la Guerra, lo hablábamos antes, fuera de cámara, efectivamente. Se llama el Ministerio de la Guerra, no el Ministerio de Defensa, y no sabemos dentro de unos años cómo se va a llamar. Pues antes elucubrábamos tú y yo el Ministerio de Prevención de Riesgos. Prevención de Riesgos, algo así, ¿no? Entiendo. Decía Gonzalo que él viajó a Argelia para tomar nota de cómo los franceses tenían planteada la Legión extranjera, ¿no? Sí, la parte operativa. Él estuvo en una comisión de servicios en el cuartel general de la Legión extranjera en Argel, que ahora no me acuerdo el nombre, y estuvo ahí pues tomando notas. Al principio no lo querían contar todos, pero él era un tipo muy simpático, con mucho Sidi Belabes. Sí. Sidi Belabes. Sí, Sidi Belabes, con mucho don de gentes. Y luego tenía una muy buena amistad con Alfonso XIII, de la que se valió para convencer a los mandos franceses que al monarca español le haría mucha ilusión que Millán Astray tuviese acceso a cuanta más información sobre la Legión extranjera, mejor. Él está en esa comisión de servicios, toma nota de todo cuanto ve, de todo cuanto oye, de todo cuanto le cuentan, pero luego no intenta trasladar el modelo exactamente. No hace una copia a España. exacta. No, porque esas cosas no suelen funcionar. Él se inspira, pero luego él era un profundo conocedor de la realidad española. Como militar él había estado destinado en distintos puntos de la geografía española, tanto en la peninsular como en ultramar, lo veíamos antes en Filipinas, y luego en Marruecos. Era uno de los militares africanistas. Pero también de joven, el padre de Millán Astray había sido funcionario de prisiones, director de muchas prisiones, y la familia había estado viajando por toda España. Entonces conocía muy bien la realidad nacional. Te digo lo de que su padre había sido funcionario de prisiones, porque también es ese trato con los presos desde muy cerca, no siendo él un maleante ni muchísimo menos, pues sí que le sirvió mucho a la hora de reclutar voluntarios para la Legión, para visitar las cárceles y convencer a presos para que se alistaran
a la Legión, prometiéndoles una cosa que nunca les había prometido nunca nadie antes, que es que iban a ser tratados por primera vez en su vida como caballeros. Como caballeros legionarios. Gonzalo, la Legión se funda en el año 1920. ¿Quiénes podían entrar en la Legión? No solamente ciudadanos españoles. Bueno, habría que reformular lo que acabas de decir al revés. No solamente ciudadanos extranjeros, al principio se conoce como tercio de extranjeros, estaba pensado para los extranjeros, también podían los españoles. La sorpresa es que el 60% de los que se apuntaron a los banderines de enganche eran españoles. De los 400 primeros, por cierto, 200 venían de Cataluña. Eso no es una cosa, no es un dato que cuento en el artículo, pero yo no sé si estos neohistoriadores que te dicen que Santa Teresa de Jesús en realidad era Santa Teresa, no era de Ávila, sino era de Barcelona, Cristóbal Colón, Cervantes. Pues claro, les das este dato y probablemente te dirán que la Legión era un cuerpo eminentemente catalanista y a favor de la secesión y de la República Independiente de Puigdemont, cosa que no es cierta. Pero bueno, se oyen tantas tonterías últimamente que si llegan a tener este dato, hay un banderín de enganche en Barcelona y ya te digo, de los 400 primeros voluntarios, 200 vienen de Cataluña, con todo lo que eso significa. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta va a seguir Gonzalo Altozano con nosotros porque tenemos mucho más que hablar sobre la figura tan interesante de el general Millán Astray. Seguimos con Gonzalo Altozano hablando de Millán Astray, hablando de la Legión, de ese 98 aniversario, en el que uno de los episodios que me gustaría tratar contigo, Gonzalo, es la defensa que la Legión realizó heroicamente de la ciudad de Melilla ante el paso al avance de Abdelkrim. Los rifeños se habían levantado contra la presencia española. El desastre anual en el año 1921 pues provoca un montón de muertes entre el ejército español. Destacamos también el regimiento de Alcántara, que ayudó a evacuar, a huir a un montón de soldados españoles. El regimiento de Alcántara prácticamente se inmoló, eran unos 600 y quedaron 600. Apenas menos de 100, ¿no, Gonzalo? Tengo 40 o 50. Sí. Kiko Méndez Monasterio escribió un artículo muy bueno en... Me acuerdo, en el Semanario Alba, el extinto Semanario Alba. Se llamaba por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600, sí. Algo así. Búsquenlo en Google porque seguramente lo van a encontrar. Decía Gonzalo que tanto Francisco Franco como Millán Astray... Es el bautismo de fuego de la Legión, lo has explicado tú. Diseñan la defensa de Melilla. Bueno, sí, es el desastre, el famoso desastre de Anual, en el que creo que se contabilizan, no sé si 10.000 españoles muertos a manos de las hordas de Abdelkrim, debido a una mala planificación militar, y los pocos supervivientes que consiguen llegar a las puertas de Melilla pues vienen contando no precisamente bondades de lo que han visto, sino auténticos horrores. El pánico cunde en la ciudad de Melilla y la Legión se ha fundado hace poco más de un año y es la puesta de largo mejor que la puesta de largo, quizás sea mejor decir el bautismo de fuego. El bautismo de fuego de la Legión, que lo hace con honores. Quien está mandando la primera bandera de la Legión es Francisco Franco, y eso explicará alguna cosa que vamos a contar, y es Franco quien ordena a los legionarios desfilar por las calles de Melilla con toda la fiereza de la que son capaces y toda la determinación de la que también son capaces. Lo hacen no para que la población de Melilla entre todavía más en pánico de la que ellos han entrado, sino para lanzar un mensaje claro, que es que mientras que ellos estén ahí, mientras que la Legión esté ahí, los moros de Abdelkrim no pasarán. Y efectivamente no pasaron. No pasaron. Gonzalo, la historia de Millán Astray al frente de la Legión... Decíamos sí, eso, lo que hablamos de Franco como pues, gran protagonista del socorro de Melilla. Eso explica que todavía en Melilla haya una estatua a Franco, que yo no sé si la ley de la memoria histórica, que tendría que llamarse la ley de la damnatio memoriae, pues lo va a permitir, ¿no? Aun siendo anterior al estallido de la Guerra Civil en el 36. Bueno, no des ideas porque ya sabemos que, el actual gobierno... Si no hace falta, vamos. Seguramente están al tanto de esa estatua de Francisco Franco en Melilla, y aunque no el motivo por el que fue erigida no obedeciese a lo que sucedió en la Guerra Civil, sino a lo que está contando Gonzalo Altozano, seguramente eso no les va a valer para tratar de eliminar esa estatua. En fin, la historia, decía, de Millán Astray al frente de la Legión no es una historia rosa precisamente, Gonzalo, también tuvo momentos negativos. En el año 1929 hay una campaña de desprestigio contra el propio Millán Astray para que sea revelado al frente de la Legión. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto contándolo todo hilando con hilo grueso y contándolo todo a brochazos gordos.
La guerra de África, insisto en lo de que esto luego habría que entrar en muchísimos matices, ¿no? Pero la guerra de África sí que marca una línea divisoria en el ejército español. De un lado tenemos a los militares de la península y del otro lado a los llamados militares africanistas, que por méritos de guerra y por estar en la primera línea pues ascendían mucho más rápido que los que estaban en la península en los distintos negociados y acuartelamientos de las capitanías generales, etcétera. Insisto mucho en lo de esto porque parece ser que todos los que estaban en la península eran unos barrigones emboscados que no querían ir al frente y los otros eran unos tipos de primera. No era exactamente así, pero sí que se establece esta línea divisoria entre, vamos a llamarlos como se llamaban en la época, los junteros y los africanistas, y esto de alguna manera, los junteros eran enemigos de los ascensos por méritos de guerra de los segundos, y esto serviría para explicar muy a trazo grueso, insisto, pues una campaña de desprestigio contra Millán Astray, que termina, no sé si es en el 29 o es tan tarde en el 29 o en el 23, en el 29, el 13 de noviembre del 29. Bueno, y consigue esta campaña de desprestigio lo que no habían conseguido las balas de los moros, que es que Millán Astray se retire de la jefatura del tercio, hay que decir que por voluntad propia. Le sucede Valenzuela le sucede Franco, y a Franco le sucede otra vez con el concurso del propio Franco, de Equipo de Lleno y de Sanjurjo, Millán Astray otra vez años después. Pero sí, claro, no todo fueron ternezas y flores, ni todo fue un camino de rosas, pero como no lo es en la vida de nadie. Vaya. En la vida de nadie. Gonzalo, la retirada de la primera línea de fuego de Millán Astray, bueno, esto le motiva a iniciar un interesante viaje por América, recorre América, ahí se da cuenta de que ya tiene cierta fama, es muy querido en muchos países. Sí, es queridísimo. Y además Gonzalo visita la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, sí, a la cual elogia, incluso califica, cataloga como la mejor del mundo en su época. No le duele en prendas, ten en cuenta que Filipinas no muchos años antes ha caído por la decidida intervención de los Estados Unidos. Al igual que Cuba. Al igual que Cuba. Con todo le invitan a Millán Astray. Él hace varios viajes por el mundo. Está en Italia, está en Francia, está en América, en México, en Uruguay, Argentina. Creo que Argentina. De hecho, en Argentina les sorprende el estallido de la Guerra Civil Española, y está en Estados Unidos, donde en West Point le reciben con los honores merecidos, y ahí reconoce que West Point es la mejor academia militar del mundo, entre otras cosas porque daba medios para que los hijos de familias sin recursos pudiesen algún día mandar los ejércitos de los Estados Unidos. Gonzalo, en este periplo americano de Millán Astray, una fecha clave que es el 18 de julio de 1936, Franco se subleva aquí en España, inicia la Guerra Civil Española. A Millán Astray todo esto le pilla en Buenos Aires, capital de Argentina. Sí, en sí. Porque lo quería comentar, Gonzalo, porque los adalides de la ley de la memoria histórica, que tanto empeño están mostrando en esta ciudad, por ejemplo en Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena, en retirar, aunque aún no lo han logrado, la calle a Millán Astray, le acusaban de franquista y de golpista. A él la guerra le pilla en Argentina. Bueno, le pilla en Argentina, él enseguida llega a España y se une al bando nacional de una manera totalmente lógica. Es que tampoco hay que pedir perdón por lo que... La historia hay que tratar por lo menos de entenderla, pero no de exonerar de responsabilidad en qué bando iba a luchar Millán Astray, aunque fuese por una cuestión de dónde estaban sus amigos, dónde estaba Franco, Sanjurjo, dónde estaba Sanjurjo, dónde estaba Queipo, Mola, y luego que lo que estaba defendiendo, dónde estaba la Legión, que lo que estaban defendiendo y contra lo que se estaban levantando era también contra lo que se hubiera levantado Millán Astray. Es cierto que no está porque ya no tiene la edad para estar de hecho no le dan mando sobre tropa cuando llega a España y va a ver a Franco, pero sí que le encargan un frente que no es en absoluto un caramelo ni un entretenimiento, que estamos ya en la guerra moderna, que era el frente de la agitación y la propaganda. El frente de la propaganda, lo de la agitación, pues vamos a entenderlo coloquialmente, no se llamaba así, se llamaba Departamento de Prensa y de Propaganda. Se ha hecho mucha befa, mucha mofa, mucho escarnio sobre Millán Astray, que cómo le ponían al frente del Departamento de Prensa y Propaganda. Hombre, era un hombre que manejaba bastante bien los recursos de la propaganda. Haber conseguido convencer a gente para que se uniese a una nueva unidad en la que la máxima recompensa y el máximo honor era la muerte, pues eso no lo conseguía todo el mundo. Era un hombre que manejaba muy bien a la prensa desde los comienzos de la Legión. Él siempre puso facilidades a los periodistas para que estuviesen en todas las incursiones y excursiones bélicas de la Legión, porque conocía muy bien el poder de la prensa, y más en esos años, que son los años de ya
de la propaganda. Él siempre recibió a todos los periodistas, se dejó entrevistar por todos, no le ponía pegas a los reporteros gráficos para que posara como quisieran que él posara, y era un hombre que manejaba muy bien, ya te digo, los recursos de la propaganda. Le ponen al frente del departamento de prensa y propaganda, donde tiene a sus órdenes a intelectuales de la talla de Agustín de Foxá o José María Pemán. Y ahora probablemente, no sé si la ley de la memoria histórica también prohibirá referirnos a ellos como intelectuales, pero desde luego lo eran en grado muchísimo más alto que Manuela Carmena. Gonzalo, para ir finalizando, 2 episodios breves de la biografía de Millán Astray. Primero, la fundación de Radio Nacional de España. Sí. Habrá mucho millennial que no sepa que Radio Nacional de España la fundó Millán Astray. Bueno, él está al frente del departamento de prensa y propaganda, y una de las primeras obras de este departamento de prensa y propaganda, los primeros días de la guerra, es la creación de Radio Nacional de España. Nacional no hace referencia a una demarcación geográfica, hace referencia a un bando en contienda. Al bando de la guerra civil. Y el primer equipo, el primer equipo con el que pueden potenciar su expansión de onda es un regalo que hace Hitler, que es un aparato de Telefunken. Son cosas que no se suelen contar mucho, pero es así. Para finalizar, Gonzalo, me gustaría que recogiésemos, cómo no, ese episodio tantas veces narrado, y no siempre, por cierto, con verosimilitud ni veracidad, puesto que el encuentro entre Miguel Unamuno y Millán Astray en la Universidad de Salamanca en el año 1936, creo que en noviembre, unos meses después de arrancar la guerra civil. 12 de octubre, ciertamente, el Día de la Hispanidad. Entonces, Día de la Raza. Todo eso se ha narrado, Gonzalo, posteriormente, como que casi llegan a las manos, que Millán Astray grita viva la muerte, muera la inteligencia. Muera ¿no? la inteligencia. Sí, efectivamente, ese encuentro no fue un encuentro distendido, tampoco hay que pasarse al lado contrario. Es cierto que Millán Astray y Unamuno se conocían de antes, tenían buen trato, pero no es como lo cuentan. ¿Y quién lo cuenta esto? Lo cuenta un profesor de la Universidad de Salamanca que no está presente ese día, el 12 de octubre del 36, que Luis es Portillo. Luis Portillo, y lo cuenta años después en una revista, y esa misma versión Hugh Thomas, en su celebérrima The Spanish Civil War, pues cuenta esta historia tal cual la cuenta Luis Portillo, que a su vez a alguien se le había contado y él lo había añadido con elementos de su propia fabulación. Pero no fue exactamente así. Luego hay otros testigos como Eugenio Vegas Latapí o José María Pemán, que no dicen que en ningún momento Millán Astray gritó muera la inteligencia, matizan esa frase. Pero yo lo que recomiendo es que la gente, quien quiera profundizar más en este episodio y en la propia figura de Millán Astray, acudan al libro de Togores, de Millán Astray, y luego una versión mucho más reducida que está muy basada en ese libro de Nico Roa, que también se titula Millán Astray. Pues por cierto, hay una foto buenísima saliendo Millán Astray y Unamuno de la Universidad de Salamanca, del campo, sí, que lo recogemos en milenioweb.es, que a su vez me la ha pasado Guillermo Rocafort, esa foto, en la que están pues despidiéndose de una manera muy amigable. Bueno, pues queda ahí ese consejo. Acudan a Milenio Web para leer este interesante reportaje y para ver esa foto en la que Unamuno y Millán Astray pues salen como amigos de la Universidad de Salamanca. Gonzalo Altozano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi, por venir a recordarnos esa bonita historia de la fundación de la Legión. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el escritor Hernández Garbi para hablarnos del paso de los nazis por España. No se lo pierdan. Con nosotros el escritor José Luis Hernández Garbi, que va a hablar sobre la presencia, lo decía antes, de la publicidad de los nazis en España. Ha escrito varios títulos sobre este asunto: Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, y también Episodios ocultos del franquismo. José Luis, muy bienvenido. Un placer estar de nuevo con todos vosotros. No sé si querías empezar por el episodio de la Legión Cóndor. Esto realmente es antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. La Legión Cóndor es la que forma Alemania en apoyo a Franco durante la Guerra Civil Española y que resulta decisiva en algunos puntos, ¿no?, de la guerra. Sí, se considera la participación de los alemanes en la contienda civil española, se considera, como tú bien has dicho, decisiva en todo sentido, ¿no? También hay que recordar que se produce la participación italiana, que casi es más numerosa que la alemana, con el Corpo di Troppe Volontari. Y bueno, pues la verdad es que, sobre todo en temas de aviación y en operaciones aéreas y en operaciones blindadas, pues los alemanes tienen una participación decisiva en la contienda. Hay que recordar que hasta hace pocas fechas en el cementerio de la Almudena de Madrid podíamos encontrar las tumbas de
de algunos de los soldados alemanes de la Legión Cóndor que participaron en la Guerra Civil Española y que fallecieron sobre el territorio español. Lo que pasa es que con la ley de memoria histórica pues prácticamente han desaparecido, simplemente quedan las lápidas con los nombres. No me acuerdo ahora, en Extremadura hay un cementerio en el que hay soldados alemanes enterrados, pero también de la Primera Guerra Mundial. De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, concretamente se llama Cementerio de los Alemanes y está en Cuacos de Yuste, muy cerquita, en el camino que conduce al monasterio de Yuste, donde falleció el emperador Carlos V, efectivamente. Y la verdad es que es un lugar muy interesante de visitar. Creo que en total son aproximadamente unas 80 lápidas, 80 tumbas, y son de soldados alemanes que fallecen en territorio español durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No es de soldados de la Legión Cóndor, son exclusivamente soldados que por determinadas circunstancias pues fallecieron en territorio, soldados alemanes que fallecen en territorio español. Uno de los episodios de los que sin duda se ha escrito más es la visita de Heinrich Himmler a España ya después de la Guerra Civil, año 1940, visita ciudades como Barcelona, en Madrid. Además de en Madrid, asiste a una corrida de toros. A mí esto siempre me ha llamado muchísimo la atención, a las ventas, en la que torea Marcial Lalanda. Se ha transmitido de todo aquello, como que salió espantado de las ventas, que no le gustó el espectáculo que vio, que incluso tachó al pueblo español de poco menos que de bárbaros. Bueno, eso está quizás... pertenece a la leyenda que existe en torno al viaje de Heinrich Himmler a España. Hay que, seguramente, pues muchos de los espectadores que nos siguen pues podrán ver en las redes sociales o documentales imágenes de aquella visita en la que las ciudades españolas, principales calles de las ciudades españolas que visitó Heinrich Himmler, aparecen decoradas con la esvástica, ¿no? Y la Plaza de Toros de Madrid, la Plaza de Toros de las Ventas, pues este escenario también es muy llamativo, ver las esvásticas colgadas de los tendidos de la Plaza de Toros. Y bueno, parece ser que la corrida le resultó un espectáculo al menos, cuando menos llamativo. Lo que pasa es que la corrida se suspendió por culpa de una fuerte tormenta que cayó en aquel entonces y bueno, pues al suspenderse el festejo, el propio Heinrich Himmler, por voluntad propia, quiso saludar personalmente a Marcial Lalanda, que era el jefe de la terna de los toreros que participaban en la corrida, y parece que se mostró interesado en lo que podía haber de atávico en las corridas de toros en España. Interesante. El episodio también incluso más ha suscitado más páginas escritas por la historia. Su visita a Montserrat, en Barcelona. Se hablaba de que los nazis estaban obsesionados, ¿no?, con el Santo Grial, con un montón de leyendas, con ocultismo. ¿Qué es lo que motivó a Heinrich Himmler visitar a Montserrat? Pues es curioso porque realmente en Barcelona no... en fin, en la agenda oficial pues no existía un programa de qué era lo que iba realmente a hacer a Barcelona. Siempre se ha rumoreado que su interés verdadero era conocer la montaña de Montserrat. Y hay una anécdota muy curiosa en este sentido, y es que cuando él visita lo que es el monasterio y la montaña, pues bueno, se entrevista con los monjes del monasterio y en un momento determinado les pregunta que dónde tienen escondido el grial. Y bueno, los monjes se quedan muy sorprendidos y le dicen, bueno, mire, aquí realmente no se esconde ningún grial. Y Heinrich Himmler estaba acostumbrado a que nadie le llevara la contraria, que todo el mundo le diera la razón por su cargo y demás. Y bueno, él muy enfadado, contestó muy enfadado que bueno, pero si eso lo sabía todo el mundo en Alemania, que allí estaba el grial escondido. Y entonces, unilateralmente, dio por finalizada la visita, se suspendió y regresó al hotel en Barcelona, donde se llevó una desagradable sorpresa al llegar. Que fue que le robaron un maletín con importantes documentos. Un maletín de su habitación en el Hotel Ritz, que por lo visto era el maletín personal del propio Himmler, en el que se supone que contenía documentos muy valiosos. La verdad es que la policía española quedó en ridículo, nunca se descubrió quién realmente había perpetrado el robo, y todo hace suponer, los historiadores hablan de la posibilidad de que fueran los servicios secretos británicos los que robaran ese maletín, cuyo contenido desconocemos. ¿Elevó alguna queja formal Alemania a España por aquel robo? No, formal, entiendo, no. Si se enfadó con los monjes en Montserrat, entiendo que se enfadaría mucho cuando llegó al hotel y se descubrió el robo. Hay testimonios que hablan del enfado considerable de Heinrich Himmler por culpa de este robo. El encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya ha servido para un montón de historiadores para
por decirlo así, demostrar que es la prueba fehaciente de que España estaba en manos de la Alemania nazi, que Franco quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero que Hitler no lo admitió, puesto que Franco puso unas condiciones muy altas, muy elevadas, y que eso a Hitler pues no le convenía en absoluto. ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro en Hendaya? ¿Es verdad que Franco quiso entrar en la guerra, no quiso entrar en la guerra? Yo quiero puntualizar que el que realmente quería que España entrase en la guerra era el propio Hitler. Era el propio Hitler. Franco, la verdad es que siempre manifestó sus reticencias, no veía a España preparada para que pudiera entrar, y de ahí las elevadas peticiones que formuló a Hitler en la famosa entrevista en Hendaya. Eran dos personajes históricos que no se caían nada bien. Existen muchos testimonios en este sentido que hablan de Hitler, que bueno, pues despreciaba al general Franco. Incluso bueno, pues él en algún momento llega a manifestar que la guerra civil española la ganó Franco gracias a la participación de la Legión Cóndor. Y bueno, eran dos personajes que no se llevaban demasiado bien, y las exigencias que hizo Franco para que España pudiera entrar en la guerra pues prácticamente eran inasumibles. Estamos viendo imágenes, José Luis, del encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya. Es cierto que Franco llega tarde a esa entrevista famosa en Hendaya, pero es debido a las deficientes infraestructuras ferroviarias que había en España en aquel momento. Hay que recordar que España había salido de la guerra civil hacía pues, pocos meses, y luego también existía el riesgo de que el maquis o algún grupo de guerrilleros pudiera atentar contra el tren de Franco, ¿no? Entonces se tomaron unas medidas de seguridad bastante excepcionales, y ya digo, y sobre todo por el problema de las infraestructuras ferroviarias que impidieron que Franco fuera puntual en esa cita. En esa cita, como decimos, Hitler tenía mucho más interés que el propio Franco en que España entrase en la guerra. ¿Por qué crees entonces que se ha vendido por parte de una importante número de historiadores? Hay una historiografía que sigue repitiendo hoy en día que España hizo todo lo posible por entrar en la guerra. Realmente el precio que puso Franco fue muy alto, como hemos dicho, quería parte de las colonias francesas en Marruecos, era una de las contrapartidas que solicitaba Franco, pero ellos siguen en reguerre. Sí, quizás caemos en el error de repetir muchas veces una mentira, y que al repetirla muchas veces pues se da por cierta, pero hay que señalar objetivamente y con los datos en la mano de que, bueno, Franco quizás a lo mejor, eso está claro, en algún momento se planteó la posibilidad de entrar en la Segunda Guerra Mundial, eso desde luego, pero nunca lo tuvo excesivamente claro, y siempre mostró sus suspicacias y sus recelos, ¿no? Y bueno, ya digo, el que tuvo el máximo interés porque España pudiera entrar en la Segunda Guerra Mundial fue Hitler, ¿no? E incluso hizo planes bastante, su alto Estado Mayor hizo planes muy concretos para que bueno, si en caso de que España no llegase a entrar en la guerra, pues bueno, las tropas alemanas cruzasen la frontera de los Pirineos y ocupasen España, ¿no? José Luis, ¿es verdad aquello que se dice que tras ese encuentro en Hendaya entre Hitler y Franco, el Führer declara que prefería ir a una visita al dentista antes que volver a entrevistarse con Franco? Es cierto, lo afirma. ¿Lo dice tal cual? Lo afirma, dice, prefiero ir al dentista y que me saquen una muela, no sé si llega a decir que con anestesia o sin anestesia, antes que volver a entrevistarme con Franco. O sea, ya digo, no se caían bien, pero tanto ni uno... Se ha titulado a menudo ese encuentro como un diálogo de sordos. ¿Es acertado el titular? Yo creo que encaja muy bien con lo que pasó en el vagón de ferrocarril en Hendaya, donde se reunieron los dos dictadores, y es exactamente eso. Franco quería algo que Alemania no podía darle en esos momentos. Hay que recordar que por aquel entonces la Francia de Vichy era aliado de los alemanes, y bueno, las exigencias de Franco eran inasumibles para la Alemania de Hitler. Hay que recordar que también había unas exigencias económicas, unas exigencias militares. Alemania debía suministrar una serie debía suministrar a España alimentos, dinero, armamento militar, porque desde luego el ejército español no estaba capacitado para llevar a cabo una empresa militar como la que se exigía en la Segunda Guerra Mundial, y aparte de lo que tú bien decías de las exigencias coloniales a costa de la Francia de Vichy y demás. Y ya digo, Hitler en ningún momento lo vio claro, vio que era imposible llegar a un acuerdo. José Luis, volviendo a las obsesiones nazis con el tema del ocultismo, ¿ellos pensaban realmente que los españoles descendían de los arios? Porque vinieron también muy interesados en hacer excavaciones arqueológicas. Juan Eslava Galán, en uno de sus libros, habla de que bueno, hubo un equipo de investigadores alemanes que estuvieron recorriendo la provincia de Jaén. Hay que recordar que en la provincia de Jaén existen las nuevas poblaciones que en el siglo XVIII
pues vinieron una serie de colonos traídos de Centro Europa para repoblar aquella zona, y Slava Galán lo cuenta en su libro y habla de que bueno, pues hubo científicos nazis que llegaron a la provincia de Jaén e hicieron mediciones de cráneos y antropométricas a muchos de los habitantes de aquella zona para comprobar si eran realmente descendientes de arios. En ningún momento yo creo que los alemanes se plantearon la posibilidad de que España o el pueblo español fuera descendiente de los arios, aunque bueno, hubo personajes como Santolaya, que fue el jefe de la Dirección General de Excavaciones Arqueológicas, que les vendió a los alemanes, a Himmler en concreto, es el Cicerón de la visita de Himmler a España, Santolaya, y le vende la idea de que realmente el origen de España es un origen céltico, no de los íberos. Y como tal, pues bueno, el pueblo celta se considera un pueblo ario y en este sentido pues descenderíamos de los arios. ¿Qué hay del tesoro visigodo de Castiltierra? Pues tiene que ver con esto último que contaba. Cuando Himmler se visita España, pues se le organiza una visita a Castiltierra, donde todavía existe, lo que pasa es que está bastante olvidado, un importante yacimiento de una necrópolis visigoda. Los visigodos también se los consideraba descendientes de los arios, ¿no? Entonces pues se organiza una visita para que Heinrich Himmler visite este pueblo segoviano, este pequeño pueblo segoviano. Lo que pasa es que se suspende también por el mal tiempo, se suspende a última hora, pero se habían previsto todos los detalles, se había limpiado la excavación y se había contratado a trabajadores con aspecto ario de la zona, que fueran rubios y de ojos claros, para que Heinrich Himmler cuando llegase allí se encontrase a una población pues que le recordase a los arios. Hasta esos extremos se pudo llegar. Bueno, uno de los detalles, estamos hablando de numerosas anécdotas que sucedieron en estos años de la inmediata finalización de la Guerra Civil, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Hitler regala a Franco un Mercedes, que aún se conserva en el Palacio del Pardo, donde instaló Francisco Franco su residencia como jefe del Estado. Yo recomiendo a todos los espectadores de Intereconomía que se pasen por el Cuartel del Rey, que tiene un museo dedicado a la historia de la Guardia Real en sus diferentes etapas, y en sus instalaciones, en la sala histórica que ellos llaman, se conservan coches que han pertenecido pues a Franco y a la casa, en estos momentos a la Casa Real Española. Ahí se pueden contemplar los Rolls Royce que se utilizan en las grandes ceremonias de Estado en España, y uno de los coches que se conserva además en perfecto estado, como si fuera nuevo, es un Mercedes modelo G4 con 6 ruedas, que es un regalo personal que le hace Hitler a Franco en su día por su cumpleaños. Franco parece que lo utilizó en el Pardo, pero se le quedó atascado la primera vez que lo usó, y lo pensaba usar para cazar y decidió que ya no lo iba a usar más. Y el coche se conserva en perfecto estado. Es un coche de un valor incalculable, tanto por su valor histórico, sin duda, porque es un regalo personal del propio Hitler a Franco. No sé si me falla la memoria, José Luis, ¿no lo utilizó el rey Felipe VI? ¿El de su proclamación? ¿Ese coche no se ha vuelto a utilizar? Utiliza los Rolls Royce. Vale, que los Rolls pero Royce, el Mercedes. El Mercedes no, el Mercedes está en perfecto funcionamiento. La verdad es que la Guardia Real lo conserva en un estado impecable. Incluso alguna vez, a mí me comentaron cuando estuve visitando los encargados de mantenimiento, que incluso se lo llevaron, la casa Mercedes se lo llevó a Alemania para hacerle una revisión general, y quedaron admirados, porque además es un coche único. No existe otro modelo en ese estado de conservación en el mundo. Para los espectadores del programa, pues seguramente habrán visto las imágenes de Hitler entrando en el París ocupado. Pues el coche en el que entra es el mismo modelo de Mercedes que se conserva en el Cuartel del Rey, concretamente de la Guardia Real, en el Pardo. José Luis, hemos hablado estamos hablando de la relación de Alemania con España en los años 40, no hemos hablado aún de la División Azul. 1943 quizás sea el año en el que, 43-44, en el que Franco ya decide girar las tornas, ya deja de apostarlo todo a la Alemania nazi. Serrano Suñer dejó, luego posteriormente fue destituido como ministro de Exteriores. ¿En qué momento sitúas ese cambio de política exterior de Franco? Yo creo que cuando sobre todo a partir del desastre de Stalingrado, de los alemanes en Stalingrado, pues parece claro que la Alemania de Hitler no va a salir victoriosa de la Segunda Guerra Mundial,
o por lo menos en el sentido que todos esperaban en aquel entonces, en la España de entonces. Y el régimen de Franco pues realiza un giro hacia los aliados y intenta alejarse de lo que es la Alemania nazi. Se da la orden de la retirada de la División Azul, queda la Legión Azul, que es un grupo de voluntarios que deciden seguir combatiendo con los alemanes, y luego incluso cuando se ordena la retirada absoluta de todos los combatientes españoles, se prohíbe incluso que voluntarios españoles se puedan alistar en las fuerzas armadas alemanas. Queda un grupo muy reducido de españoles irreductibles que deciden seguir combatiendo. Pues José Luis Hernández Garbi, muchísimas gracias por venir a la redacción abierta y contarnos todos estos detalles interesantes de la Alemania nazi en España. Volvemos mañana a las 6, a las 7, le dejamos con el informativo. Muchas gracias.